Muy buenas, bienvenidos a un tema más de la serie que hemos titulado La Verdad Presente. Estamos estudiando el libro de Daniel y hoy nos corresponde el capítulo número 5. Antes de iniciar vamos a pedir la dirección divina. Querido Padre amor, bendito, alabado y glorificado seas. Estamos agradecidos con todas tus bendiciones. Humildemente pedimos que nos ayudes a entender tu santa palabra, a nuestro Santo Espíritu para la comprensión y poner en práctica también tu verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, el capítulo 5 es muy interesante. Daniel capítulo 5, vamos a entrar de lleno de una vez en él. Dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Bueno, este rey Belsasar es un asunto interesante porque por muchos años, tanto los comentadores como los críticos del libro de Daniel no tenían fundamento para este rey Belsasar, porque en los registros históricos que habían aparecido hasta el momento, la sucesión de los reyes del imperio babilónico llegaban hasta Nabonido y no se mencionaba nada de Belsasar. Entonces los críticos del libro de Daniel, que por si hay gente que siempre critica, ¿verdad? Ponían en duda que Daniel lo hubiera escrito y que hubiera sido escrito en el año 500 y pico antes de Cristo, y decían que había sido escrito durante la época de los macabeos, épocas posteriores, unos 300, 200 años después de lo que había sido escrito en realidad. Esto en oposición al claro testimonio del Señor Jesús, que cita al profeta Daniel y que además de eso insta a entender lo que escribió él. El Señor Jesús dijo, hablando acerca de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel: el que lea entienda. O sea que el Señor Jesús no tenía dudas de que Daniel fuera el autor, ni de que hubiera sido escrito en la época en que verdaderamente fue escrito. Pero de todas maneras, como no aparecía el nombre de Belsasar en ningún lado, en ninguna tablilla ni en nada, la gente pues tenía sus dudas en cuanto a esto. Pero en el año 1861 se publicó en la traducción de unas tablillas, son tablillas de barro, escritas en letras cuneiformes, que eran como cuñitas, bueno, así escribían los babilonios, y se mencionaba el nombre de Belsasar. Entonces, después a través de los años fueron apareciendo cada vez más tablillas en las que se veía que había tenido una corregencia con Nabonido, su padre, y finalmente en 1921 se publicó el Museo Británico otras tablillas descubiertas en las que se decía que Nabonido le había dado el reinado a Belsasar. Entonces eso quitó para siempre la duda en cuanto a quién era Belsasar, y lo que ocurrió es que fue corregente con su padre. Nabonido había conquistado en Arabia una ciudad llamada Tema, una ciudad famosa, y de ahí se quedó a vivir ahí y le dejó el reino en Babilonia y el ejército en manos de su hijo, Belsasar. Ahora, para cuando se da esto, estamos ya en el año 539, el último año del reinado, del último año del imperio babilónico, por así decirlo. Y eh, había tenido ya Belsasar varias derrotas importantes. Y en el momento de la fiesta la ciudad estaba sitiada por los ejércitos de los medos y los persas. Pero a ellos no les importaba porque estaban en una ciudad, para los términos de esa época, impenetrable, con unos muros gigantescos, con un agua alrededor de los muros, con suficiente comida y abundante agua para subsistir por muchos años. No tenían ningún temor, podían contraatacar también a los enemigos, se sentían seguros, y en medio de esas circunstancias, eh, que cualquier persona con sentido común hubiera estado alerta, estaban en medio de una borrachera y en una gran fiesta, despilfarro. Dice capítulo 5: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en él ellos, el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Bueno, repetidas veces en el capítulo 5 se menciona a Daniel como hijo, a Belsasar como hijo de Nabucodonosor.
La palabra hijo en la Biblia no necesariamente significa un hijo en primer grado. Podría ser un nieto, como es el caso aquí. Por ejemplo, en el Señor Jesús se dice que es hijo de David. Sin embargo, en la genealogía que da el libro de Mateo dice que de Abraham a David hubo 14 generaciones. De David a la deportación de Babilonia hubo 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia al Señor Jesús hubo 14 generaciones. O sea que hubo 28 generaciones desde David hasta el nacimiento del Señor Jesús. Sin embargo, se le conocía, humanamente hablando, porque es el Hijo de Dios, pero de la descendencia humana se conocía como Hijo de David, con derecho al trono, porque tanto José como María eran descendientes de David. Entonces, se le llama Hijo de David, aunque habían pasado 28 generaciones. Y aquí a Belsasar se le conoce como hijo de Nabucodonosor. Hay una mecánica interesante en esta familia, pero no voy a entrar en todos esos detalles. Sí se sabe que fue hijo de Nabonido, nieto de Nabucodonosor. Pero vean que mandó a traer Nabucodonosor, aunque fue un rey pagano, después se convirtió, ¿verdad? Como vimos en el capítulo 4, pero aunque fue un rey pagano, fue respetuoso de los vasos que había traído y los tenía en la casa del tesoro de su Dios. Pero este joven irrespetuoso, irreverente, manda en medio de la borrachera y la orgía en la que estaban a traer los vasos sagrados de la casa de Dios para beber en ellos vino. Esto es muy, muy significativo, porque esta Babilonia literal, antigua, histórica, que acabó en el año 539, es símbolo de la Babilonia espiritual de nuestros días. El origen de Babilonia fue Babel, donde en oposición al mandato divino de esparcirse y multiplicarse y llenar la tierra, los hombres, después del diluvio, se asentaron en Babel y hicieron una torre ahí. Babel significa confusión porque estaban en medio de la construcción de esa ciudad y esa torre gigantesca, con la intención de que si venía un diluvio poder escapar de él, lo cual es una tontera porque la Biblia nos dice que las aguas del diluvio cubrieron las montañas más altas del mundo. Es interesante que en las montañas más altas del mundo se encuentran fósiles de animales de agua, conchas y caracoles y cosas por el estilo. Quiero mostrarles uno. Este es del Perú. Vean qué interesante, es un animal marino, petrificado. Esta es la parte no pulida. Y esta es la parte pulida. Ven qué interesante. Y fósiles como estos, bueno, este no se encontró precisamente en las montañas, pero yo tenía también algunos caracolitos y cosas petrificadas de las montañas de los Andes. Se encuentran profusamente. Hay montones de conchas y de cosas. En las montañas más altas del mundo se encuentran. Y eso es una clara evidencia del diluvio, aunque otros quieran explicarlo de otra manera. Pero de todas maneras, en Babel se estaba construyendo esa gran torre y Dios confundió sus lenguas. De ahí viene la palabra Babel y de ahí se esparcieron por todo el mundo. Los que se podían entender se fueron juntos a diferentes partes. Pero ven que estaban ahí en medio de esa confusión. Esta ciudad representa la confusión religiosa y a una entidad específica que vamos a entender después quién es. Pero nada más quiero que vean cómo esta ciudad antigua representa la confusión moderna y lo vamos a ver aquí en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 encontramos el mensaje de los tres ángeles, que es la última amonestación dada del cielo a los habitantes de la tierra junto con el mensaje de Apocalipsis 18, del ángel de Apocalipsis 18, que es una parte del mensaje de los tres ángeles, ampliada. Dice en el versículo 8 el mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. No se refiere ya aquí a la ciudad histórica de Babilonia, que acabó 539 años antes de que viniese el Señor Jesús. Esto se refiere porque el apóstol Juan, cuando escribe esto, lo está viendo en visión profética hacia el futuro. Y él escribió esto
aproximadamente casi en el año 100 después de Cristo. Vean en el capítulo 17 que se nos hace una explicación más específica y que nos va dando algunos vistazos de quién puede ser esta Babilonia espiritual de la actualidad. Y los insto para que vayan poniendo atención a los detalles, a ver si se van dando cuenta de quién habla, aunque lo vamos a ver con más especificación más adelante. Vean cómo la describe. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vean nuevamente el uso de la embriaguez y del vino. Interesante que menciona aquí el vino. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, que es morado, y escarlata, que es rojo, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa de oro, lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación, y en su frente y en su nombre escrito un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Después vamos a entender quién es con más detalle y fuera de dudas, pero no es lo que estamos haciendo hoy. Simplemente quiero que vean que esta Babilonia histórica es un simbolismo de la Babilonia espiritual de la actualidad. Entonces, en medio de esa orgía trajeron los vasos de oro. Versículo 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ella el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En medio de esa orgía y de esa idolatría, adorando dioses de madera y de piedra, estaban ahí trayendo los vasos sagrados del templo de Dios, conjugando lo santo con lo profano. Es interesante porque el mandamiento de Dios, algunas personas piensan que la idolatría se limita simplemente a la adoración de dioses paganos, un Buda, un Krishna, un tótem con unos animales ahí y adorando a esas cosas, que solo eso es idolatría. No es así. Vea lo que dice el mandamiento de Dios expreso en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4 en adelante está ahí. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué cree usted que está en el cielo? Si usted cree que Dios está en el cielo, no hay que hacer imágenes de Él para adorarles. Vean cómo sigue diciendo el mandamiento. Éxodo 20. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Hay personas que dicen, es que nosotros no adoramos las imágenes, nosotros nada más las respetamos. Bueno, dice, no las honrarás, no te inclinarás delante de ellas. Eso incluye no poner velitas, no arrodillarse delante de ellas. O sea, no puede ser más específico. No te inclinarás no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Si usted cree que Dios está en el cielo, no hay que hacer imágenes de Él para adorarla. Y si usted cree que hay alguna otra persona que está en el cielo, no hay que hacer imágenes de ellos para honrarlas, ni nada de eso. Dice que no las hagas y que no te inclines ante ellas. Por supuesto que eso no está hablando de una foto de una persona, ni de un dibujo de un animal, ni una cosa así, ni una estatuilla de un animal o alguna cuestión de esas que no se hacen con el sentido de adoración.
Aquí está hablando de cosas a las que la gente les rinde homenaje de alguna manera. Se inclinan ante ellas de alguna manera. Las llevan de casa en casa de alguna manera. Les prenden velitas de alguna manera. Les echan dinero en la alcancía de alguna manera. Todo eso está excluido. En el mandamiento dice que no se haga, que no te inclines, que no las honres. No importa que no sea un Dios pagano. El hecho es no arrodillarte delante de las obras de las manos. Ese es el hecho. Porque Dios es todopoderoso y omnipotente y no lo puedes asemejar a nada. Bíblicamente, las únicas personas que sabemos por nombre que están allá en el cielo son Enoc, séptimo desde Adán, que fue traspuesto para no haber muerto. Elías, que fue llevado en un carro de fuego. Moisés, que murió y resucitó. Sabemos que es así por el libro de Judas, una paginita antes de Apocalipsis. No es Judas el que entregó al Señor Jesús, y porque fue uno de los que se apareció en el monte de la transfiguración. El Señor Jesús, que murió y resucitó. Y las primicias, que son algunos que resucitaron cuando el Señor Jesús resucitó y ascendieron. No sabemos quiénes son, pero sabemos que no fueron ni San Pedro, ni San Pablo, ni ninguno de ellos, porque estaban vivos en ese entonces. Y las primicias son algunos que habían muerto y resucitaron cuando resucitó el Señor Jesús. Entonces, fuera de ahí, no sabemos de nadie más por nombre que esté en el cielo. El resto están esperando la resurrección para ir a morar con Él cuando Él venga en gloria. De los justos me refiero. Ok, entonces lo mismo que fue dicho, bueno, dice aquí, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Hoy se utilizan los mismos materiales para hacer imágenes de cosas que se supone que están arriba en el cielo, que Dios dice que no se hagan. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Imagínense ustedes, en medio de esa orgía y de esa idolatría, si aparece una mano escribiendo algo, ya se sabía que no era nada bueno, era precursora nada más que de mal. Dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra, y no era para menos. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Vean que la Babilonia antigua usaba los mismos colores y mismas joyas que utiliza la Babilonia moderna. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus pensamientos sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete. Algunos dicen que esta era la reina madre, porque a la esposa no se le permitía entrar directamente sin haber sido llamada, pero a la madre sí. Pero esto es una interpretación de algunos. Entró al banquete del rey y dijo: rey, para siempre vive, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades, y ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación. Dice, y si ahora puedes leer esta escritura y darme la interpretación,
Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Nabonido era el padre, rey. Este Belsasar era el rey segundo. Y ahora Daniel sería puesto como tercero. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Acuérdese que cuando Daniel le interpretó el sueño de Nabucodonosor del capítulo 4, estuvo perplejo delante de Nabucodonosor como por una hora, pero delante de este joven irrespetuoso no tuvo la misma reverencia. Dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería quitaba la vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono y de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellas. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Lo mismo de esos dioses paganos. De las imágenes de esos dioses paganos se puede decir de las imágenes que se hagan acerca de cualquier dios o cualquier cosa, a saber, que ni ven, ni oyen, bueno, y que son hechos de lo mismo, ¿verdad? De plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, aunque ahora hacen algunos de yeso también. Pero dice que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada de la mano una mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Todos hemos de compadecer delante del tribunal de Cristo. El Señor Jesús está ahora en el proceso de juicio y lo vamos a ver más adelante en este mismo libro de Daniel. Cuando acabe con eso, se levantará y se dirá entonces: el que es justo siga siendo justo y el que es impío siga siendo impío. O sea, se va a acabar el tiempo de gracia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de gracia. Todos somos culpables. Si compadeciéramos delante del juicio, no tendríamos otra cosa más que la culpabilidad. Nuestra única salvaguardia está, nuestra única solución, en reconocer nuestro pecado, en confesar nuestros pecados a Dios, en arrepentirnos del pecado, que significa dejar de hacerlo. En Dios está el poder para perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, en Dios está el poder también para darnos la victoria. Dice San Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dios te puede perdonar y te puede salvar. Ha hecho un sacrificio enorme por vos. Dejó el reino y las alabanzas de los ángeles en el cielo para venir a humillarse en la tierra y vivir una vida en sencillez y morir en la cruz para perdonar tus pecados. ¿Vas a dejar que eso sea en vano? ¿No hacen en gratitud y en amor a Dios aceptar ese sacrificio que Dios hizo por vos para que te dé el perdón de los pecados y la vida eterna? Para que junto a cada pecado aparezca perdonado por la sangre del Señor Jesús. Esa es la cosa que nosotros podemos hacer hoy. Esa es nuestra prerrogativa. Es nuestra decisión. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy, en algún momento, cuando estés en privado, habla con Dios. Confesa tus pecados tal cuales son. Pedid perdón.
recibí la gracia de Cristo, el perdón y la vida eterna. Vas a encontrar gozo y paz. El Señor Jesús dice, con mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que sos un perdido. Bueno, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Calificás entonces. El que se salve no es por ser bueno, porque dice la Biblia que todos somos malos. El que se pierda no es por ser malo, porque si todos somos malos no habría oportunidad de salvación. Te salvás o te perdés si aceptás la gracia de Cristo, si confesás tus pecados, si permitís que te transforme y que te haga una nueva criatura. Eso es lo que te da derecho al cielo, no ninguna justicia que nosotros pudiésemos tener. Y entonces puedes entrar en ese proceso de santificación que Dios quiere para sus hijos, en el que te cambie, te transforma y no te deja igual. Hoy es el día de la salvación. El tiempo de gracia se va a acabar en algún momento para todos, como se acabó en la época del diluvio, cuando se cerró la puerta. Todavía estaba en la tierra, todavía no había llovido, pasaron 7 días, sin embargo ya los que estaban adentro estaban salvos y los que estaban afuera estaban perdidos. Así se va a acabar el tiempo de gracia en términos generales para todos, cuando el Señor Jesús termine su obra. Hoy es el día de salvación. Pero el tiempo de gracia se te puede acabar a vos en el día que te muras, que no necesitas ni estar enfermo ni estar viejo. Para morirse que estar vivo nada más. Hoy es el día que debemos aprovechar para entregarle nuestra vida a Cristo. Es que estoy muy joven. Entonces, ¿qué le vas a entregar a Dios? Ya cuando estés bien. Entregale tu juventud y tu vida. Hoy podemos hacer eso. Pero no lo hizo el rey Belsasar. Y se le acabó su tiempo de gracia, lastimosamente. Fue pesado en balanza y hallado falto. Si nos pesaran hoy, nuestros pecados nos hundirían. Pero si tomamos la gracia y la misericordia del Señor Jesús, su vida perfecta y su sacrificio en nuestro favor, entonces tenemos la oportunidad de la vida eterna. Versículo 28. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar en el reino que era el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Vean qué interesante, ¿verdad? Llegó el final. Dios había predicho que Babilonia iba a venir y conquistar la tierra de Judea y toda esa zona que conquistó tan grande, ¿verdad? Otras naciones. Había predicho que el cautiverio de los israelitas iba a durar 70 años. Había predicho por nombre 150 años antes que viniese a Ciro, el comandante que Medo, ¿sí? Porque Darío era Darío era de Media y Ciro era persa, porque era el reino de los medo-persas. Ciro había tomado Babilonia, una ciudad que se consideraba inexpugnable, pero desviaron el río Éufrates y entraron por debajo. Una cosa increíble. Dios lo había predicho con exactitud. En Isaías 44 y 45 nos habla de Ciro por nombre, 150 años antes de que esto ocurriera. Imagínense la impresión de Ciro cuando se le mostraron esos escritos antiguos y aparecía él por nombre, donde Dios le daba una misión de devolver a los israelitas del cautiverio hacia su tierra y la reedificación de la ciudad de Jerusalén. Se hicieron 3 decretos, uno lo hizo Darío, otro lo hizo Ciro y otro lo hizo Artajerjes. Los vamos a estudiar un poquito más adelante cuando lleguemos a ese punto que es crucial en el estudio de las profecías en el libro de Daniel. Pero hoy es nuestra oportunidad de tomar decisiones. Hoy es la oportunidad de que nosotros no caigamos con la Babilonia de la actualidad y seamos destruidos con ella, como dice Apocalipsis 18. Hoy es el día de la salvación para vos y para mí. Aprovechémoslo. Vamos a orar. Querido Señor, bendito seas. Gracias por todas tus bondades. Pedimos que cada uno de los oyentes pueda ser impresionado con tu Santo Espíritu de su necesidad de perdón y de salvación y que puedan tomar esa decisión para seguirte a ti, no importa qué. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.